Perfecto. Déjenme ver acá. Un segundo, acá. Bien, bueno, lo primero que tengo que decirles es que estoy muy conforme en general, muy contento, digamos, por el nivel de avance que lograron muchos de ustedes, ¿ya? Y en general, en mi caso, no tengo reprobados, ¿ya? De hecho, tengo nota la más baja, un 4.7, o sea, no es una mala nota, es una nota de aprobación bastante buena. Entonces, quiero que mantengan este ánimo, mantengan esta energía y esta motivación que traen, no la pierdan bajo ningún aspecto. Creo que los va a ayudar un montón a poder ir avanzando en cada uno de los trabajos, ¿ya? ¿Sí? Es que yo le mandé mi trabajo, pero no estoy ahí. Yo tampoco, profe. ¿Quiénes lo mandaron después? ¿Cuándo lo enviaron? Antes de cuando se tenía que enviar al correo y todo. ¿Y quién Yo lo es? envié el correo. No veo el nombre, a ver quiénes son. Felipe Verdugo o Felipe Tiznado, como no sé cómo le saldrá en el correo. Profesor, yo tampoco aparezco. Y sí se lo Ya, mandé. Yo, Marcelo tengo. Pérez. Ya, tampoco te tengo acá. Ya, voy a revisar qué ocurrió en esos casos, digamos. ¿Ya? Tengo Núñez, a ver, tengo Navarro, Núñez, Olivares, Ortega, Padilla, Palma, Quesada, Ramos, Rebeco, Rojas, Salgado, Sepúlveda, Suárez, Troncoso, Valdés, Valdivia, Valenzuela, Vargas, Vergara y Villar. Esos son los trabajos que pude descargar y revisar, ¿ya? Desde la planilla que tengo como estudiante. Entonces, ¿me podrían nombrar, por favor, quiénes no aparecen ahí en esa plantilla? Yo, profe. Marcelo Pérez. Felipe Verdugo. Luis Felipe Verdugo. Yo, Marcelo Jennifer Pérez, Villegas. Felipe Verdugo y... Jennifer Villegas. Ya. Lo que yo me comprometo es a entregarles, una vez que finalicemos acá, revisar, digamos, el envío de ese archivo y remitirles la evaluación y los comentarios. Ya, profe. Eso. Gracias. No, usted. Bien, entonces, bueno, en general, como les digo, estoy bastante contento. Ya debo también decir que el caso, por ejemplo, de trabajo como la de Josefa Olivares, de Tania Rebeco, de la Constanza Sepúlveda, de la Paloma Valdés, de José Valenzuela y José Vargas, tuvieron, digamos, una buena aproximación en el sentido, digamos, de generar ahí un cierto análisis crítico con un cierto nivel de avance, ¿ya? Pero no se sientan mal, digamos, los que no nombré, digamos, todos estamos en un proceso y todos vamos a ir avanzando y todos nos vamos a ir nivelando, ¿ya? Entonces, por eso es importante esta etapa de poder ir comentando, ¿no es cierto?, qué es lo que se logró visualizar y que en el fondo se logra poder compartir, digamos, como comentario a los trabajos. Ya voy a partir acá con, si no me equivoco, Franco Navarro. Sí, el archivo no tenía la... Ya. Bueno, lamentablemente, Franco, en tu caso no tuve la posibilidad de corregir este trabajo antes, ¿ya? Y si bien creo que hay una buena aproximación a poder explicar la tridimensionalidad del cuerpo a través de los planos de representación, que es un poco esta gráfica que está acá, los movimientos que tú muestras no se condicen con esos planos, digamos, sobre todo el plano horizontal, por ejemplo, y ahí yo creo que hay un tema pendiente o que no se logró vincular, ¿ya?
Entonces, si bien acá está el plano vertical frontal, donde tú muestras un movimiento ahí desde el hombro, pero no aparece el brazo, digamos, haciendo ese recorrido, y una vista desde el plano lateral derecho, en este caso, con esos otros tres movimientos, no aparece nada respecto de este otro plano que se está informando. Entonces, ahí hay algo que quedó un poquito pendiente, tal vez, ¿ya? La imagen está a la izquierda, hay digamos, un cierto respeto al formato, y eso está bien, ¿ya? Acá en esta otra parte, si bien se entiende el movimiento, también no hay mucho análisis, digamos, es bastante figurativo, aparecen las cortinas ahí un poco con movimiento, como si la ventana estuviera abierta. Esos elementos todavía no, la cama, digamos, con mucho detalle que en realidad no suma al análisis que se pretendía hacer, que tal vez era describir un movimiento desde estar sentado hasta llegar al escritorio y sentarse, ¿ya? Entonces ahí tal vez hubiese sido interesante haber limpiado un poquito más la gráfica en términos del análisis del movimiento, porque aparecen muchos otros elementos distractores, como estas cortinas, que el cielo está entablado, digamos, esto no sé si un espejo, un cuadro, una pizarra, una ventana o algo. Entonces, en ese sentido, ahí se empieza a generar un doble discurso o elementos que empiezan a aportar información que desvían del análisis central, que en este caso estaba centrado en el y su relación con el espacio, ¿ya? Entonces, por ahí, digamos, hay una cierta baja, digamos, en relación a la calificación. No obstante, no es un mal trabajo, digamos, es un buen trabajo igual, ¿ya? Lo que pasa es que, claro, hay algunas cosas ahí que se pueden aún mejorar, ¿ya? Y también ahí, ¿no es cierto?, tu altura relacionada al tamaño de tu cabeza, ya. Hay un inicio, un buen inicio de una cierta comprensión y la intención inicial de esa descripción, ¿ya? Pero creo que le faltó un poquito más de ser más claro en lo que se quería mostrar acá. Si estaba hablando de planos de representación, deberían haber estado ahí. Y acá hay muchos elementos que empieza a aportar información que no es relevante para el análisis que se quiere realizar, ¿ya? En el caso de Joaquín, ¿no es cierto? Me parece también una muy buena aproximación a describir un movimiento en base a una secuencia de una rueda que recorre, ¿no es cierto?, el suelo, y tal vez ahí hubiese sido interesante que aquí aparece una cierta curvatura abajo o el cuerpo en la parte inferior, como que si la rueda se levantara. Entonces, hay algunos pequeños detalles ahí que se pueden mejorar respecto de la representación que se quiere hacer de ese movimiento en particular. Pero se logra entender y se logra leer, digamos, con esa pequeña corrección, digamos, o problema gráfico, ¿ya? Y acá, en la parte de la relación del cuerpo, sí, digamos, como que ya, perfecto, estoy acostado, camino, y aparecen unas huellas, pero si hubiese sido interesante a lo mejor haber buscado algo más que simplemente decir, aquí camino, me siento, camino, salgo, camino, voy acá a buscar una polera y salgo, digamos. Como que quedó bastante plano en ese sentido, y tal vez haberle dado una cierta intención, un cierto énfasis, digamos, a alguno de estos movimientos respecto de los otros, podría haber ayudado. Lo otro, ¿no es cierto?, se vio que la imagen estuviera a la izquierda y la gráfica a la derecha, y eso no se respetó en el formato, ¿ya? Pero también se logra el objetivo, que en el fondo es poder interpretar un movimiento, en este caso, desde la comprensión del cuerpo, y reconocer en una vista de planta cuáles son los recorridos, ¿no es cierto?, y permanencias que puede lograr, digamos, ese recinto en su ocupación diaria, ¿ya? Así que en ese sentido también se cumplió el objetivo de poder explorar, digamos, esta posibilidad. Este es un trabajo de Josefa Olivares que me gusta bastante, ¿ya? Porque es bastante directo, bastante simple, cumple con el formato, está su figura
completa, ¿no es cierto?, al lado izquierdo, y a partir de ahí, ¿no es cierto?, se propone en una vista en planta, ver qué pasa cuando está recostada sobre una superficie, en este caso una cama de 2 plazas. Entonces, aquí concentra todos los movimientos, ¿ya?, superpuestos unos con otros, y luego hace un frame, ¿no es cierto?, de imagen por imagen, de alguna manera describiendo esas distintas situaciones que van ocurriendo durante el proceso de estar ahí durmiendo acostado sobre esa superficie. Entonces, esta manera gráfica de representarlo me parece súper apropiada, ¿no es cierto?, al trabajo. Esta exploración, digamos, de las distintas posiciones del cuerpo en relación a una superficie, también me parece muy bien graficada, ¿no es cierto?, la silueta de la persona. No hay información que sobre, y de hecho es interesante cómo también aquí aparece un elemento que aparentemente es la almohada, ¿no es cierto?, y que yo estoy apoyada y de repente se despega o está al lado, y tiene algunos pequeños cambios también durante ese acto de estar, digamos, acostado. Así que bien ahí, Josefa. Respecto del análisis del espacio, también encuentro notable que si bien hay algunos temas gráficos mejorables, ¿no es cierto?, que aquí hay un análisis un poquito más allá en términos de decir, perfecto, tengo aquí una relación, ¿no es cierto?, de los cuerpos, en este caso ocupa 3 proporciones distintas, que se podría entender como familiares, ¿no es cierto?, dentro de la misma casa, que tienen tamaños y proporciones diferentes, ¿ya? Le asigna un color a cada uno, y eso lo relaciona con una ubicación dentro de ese espacio en una actividad del juego de la escondida, ¿ya? Entonces aquí hay una primera cosa, un pie forzado que ella se inventa, que es analizar cómo el cuerpo adopta ciertas posiciones para desaparecer a la vista durante un juego determinado, y que en un ambiente de oscuridad, ¿no es cierto?, una cierta luz que pueda existir genera una cualidad espacial que es la sombra, ¿ya? Y esa sombra es el punto relevante para poder desaparecer a la vista aparentemente. Entonces ubica a esos cuerpos, a estas proporciones, en ciertos movimientos dentro de ese espacio. Y eso encuentro que es notable, digamos. Entonces la lámpara aquí nos informa respecto de esa posibilidad de encontrar sombra en el espacio, ¿ya? Entonces esa gráfica está bien, informa justamente algo relevante para lo que se quiere informar, que es cómo yo me escondo, cómo desaparezco en este espacio, ¿ya? Y por lo tanto hay ciertas posiciones que el cuerpo adopta en relación al tamaño de las personas que ella está evaluando en el fondo, y que en un sentido al costado del mueble de pie, ¿no es cierto?, agachado ahí en el borde del sofá y debajo de esta mesa, ya esta persona más pequeña debajo de la mesa. Entonces creo que aquí sí hay una claridad en la información que está entregando y cómo la entrega, ¿ya? Claro, hay temas gráficos que se pueden mejorar, pero hay una lucidez que quiero destacar en este caso de Josefa, que es bastante interesante, ¿ya? Y la manera gráfica también de representarlo me parece súper clara, digamos, en lo que está persiguiendo relacionar y estudiar, ¿ya? Por lo tanto, aquí yo puedo decir que este trabajo informa lo que quiere decir, digamos. O sea, la forma aquí está traspasando ese discurso, esa información, y esta gráfica de acá es relevante, ¿ya? En ese sentido. Y uno puede verle la foto acá al lado y puede ver este croquis que ella ha desarrollado y entender perfectamente esa situación, ¿ya? Además participó en las correcciones, presentó un poco la idea y la fue trabajando, así que bien en ese sentido, Josefa, digamos, la participación es clave para poder llegar también a un buen puerto. En este caso creo que un trabajo bastante lúcido, ¿ya? También en el caso de Matías Padilla, ¿no es cierto?, hay aquí una aproximación respecto de algunos elementos del cuerpo y relacionarlos con la altura y el ancho del movimiento, y por lo tanto eso lo traslada además a una vista en planta. Todavía un poquito duro, digamos, la manera gráfica de expresarlo, pero sí cumple, digamos, con el objetivo de relacionar las proporciones respecto a una cierta espacialidad, ¿ya? Y acá hay una vista frontal y otra
desde planta. Sin embargo, hubiese sido interesante que se respetara el formato, digamos, propuesto con la imagen a un lado y el análisis en el otro, ¿ya? Respecto de la gráfica también me parece interesante que, bueno, que a pesar de que no se está respetando el formato, aquí también se lee con claridad una cierta frecuencia de uso en el recorrido, digamos, que está expresada a través de los colores, ¿ya? Aquí hay un ingreso, ¿no es cierto?, un giro, aquí hay la posibilidad de recorrido y sentarse a trabajar, ¿ya? Que un poco este diagrama y esta imagen ayudan a entender lo que él está expresando, digamos, con colores en esta zona, ¿ya? Entonces creo que también se buscó una manera de representar ahí ciertos recorridos y ciertas permanencias, digamos, o lugares que tienen menos frecuencia de uso respecto de otros que sí tienen y que tienen mayor permanencia. Ahí tal vez hubiese sido interesante ver qué pasaba también con la cama, a pesar de que lo que más interesa aparentemente es en el día, digamos, ese análisis de estar sentado en el escritorio. Esta gráfica que describe aquello también es una buena manera de informar aquello, ¿ya? En este caso sí se echó de menos el poder cumplir con el formato, ¿ya? Y creo que eso también, y un poco la gráfica ya todavía sigue siendo un poquito tosca, ¿ya? Pero creo que se puede ir mejorando y obviamente vamos a ir desarrollando esas habilidades durante el semestre. Así que bien, Matías. En el caso de la constanza, también me parece que aquí hay una búsqueda bien interesante respecto, ¿cierto?, de una secuencia de movimiento y cómo eso repercute finalmente, ¿no es cierto?, en una cierta ondulación del paralelismo de la cabeza respecto al plano horizontal del suelo, ¿ya? Entonces esta línea que está acá arriba cobra bastante relevancia. Sin embargo, hay un esfuerzo muy grande abajo que no le ayuda un poco a la línea, para ser sincero, digamos. O sea, cobra mucho protagonismo las partes del cuerpo, ¿no es cierto? Esta especie de muñeco articulado que creo que en este caso no juega tan a favor, ¿no es cierto?, de la información, que a lo mejor sí es más relevante, que es como en movimiento, en esta secuencia de movimiento, esa cabeza va logrando una cierta oscilación y velocidad, digamos, ¿ah? Acá hay una cierta distancia, ¿no es cierto?, y que se refleja en esta línea mucho más colorada, por así decirlo, y luego hay una detención que está reflejada en esa línea verde. Claro, acá también, ¿no es cierto?, hay como un respeto así como, entre comillas, del formato, porque en el fondo hay que girarse un poco para poder visualizar bien la gráfica. Entonces aquí la hoja a lo mejor debió haber estado horizontal y haber respetado el formato entregado, ¿ya? Lo mismo acá, a diferencia que se quiere evaluar, ¿no es cierto?, el movimiento de pintar, ¿no es cierto?, esa pared, y aparece un poco gráfico, digamos, con ese movimiento ahí, y este muñeco articulado, como que no ayuda mucho a poder entender bien el análisis, digamos, porque, claro, interesante acá, yo bajo, pero no sé si realmente yo meto de esa manera ese rodillo dentro de ese bote de pintura. Ahí hay algo un poco robótico que no describe bien tal vez el movimiento real, digamos. Probablemente yo me acerco e inserto más vertical el rodillo y luego a lo mejor tomo otra posición relacionada, ¿no es cierto?, con la pintura, ¿ya? Entonces, si bien se logra bastante entender, digamos, lo que se describe, todavía hay un tema gráfico ahí que mejorar en la descripción del movimiento, ¿ya? Así que eso, Constanza. Después, en el caso de Felipe Ramos, me gusta mucho la velocidad que expresa la gráfica, siendo bien rígida todavía, ¿no es cierto? Este pie medio triangular, se lee muy bien, digamos, este gesto técnico, por así decir, de aproximarse con el pie doblado, ¿no es cierto?, y frenarse para golpear un elemento, haciendo énfasis en las extremidades, fíjense en los brazos acá y en las piernas.
¿ya? Y hay una secuencia aquí de medición que va del 1 al 10, donde gradúa esa espacialidad total del gesto en relación probablemente a un tamaño de cabeza que resulta aparentemente un poco desproporcionado, ¿ya? Si tú ves la imagen, digamos, la cabeza probablemente es mucho más angosta de lo que se quiere. Entonces, ahí faltó a lo mejor, si eso era una medida de un pie, de una cabeza, hay un tema para revisar. Pero no obstante, igual el gesto técnico del movimiento y la gráfica están bien logradas, digamos, se lee muy bien esto aquí y acá. Tal vez ahí, ¿no es cierto?, ese como muslo, guatón, esa cabeza, ¿no es cierto?, media como redonda, podrían, digamos, sufrir alguna mejora desde el punto de vista del problema gráfico que tiene, digamos, pero es parte del proceso. Creo que aquí sí se logra esa relación. Y respecto al espacio, claro, fue una imagen de elevación donde se muestra ahí como 3 situaciones, pero no pasó más allá de eso. No se logra ver un análisis del movimiento en relación al espacio, solamente, digamos, 3 figuras adoptando 3 actos en el lugar, ¿ya? Pero más allá, digamos, de eso, no se logra visualizar un análisis con claridad, digamos. Igualmente, digamos, los elementos empiezan a cobrar mucha fuerza, y por ahí tal vez faltó a lo mejor definir con mayor claridad qué es lo que yo quería describir respecto de ese espacio en relación a mi cuerpo. O sea, puedo estar sentado y de pie y girarme para sacar algo, tal vez, pero más allá de eso no se logra ver un análisis más profundo, digamos, como acá, que sí hay un movimiento que se desarrolla y que logra, digamos, describirse de buena manera, a pesar de esos pequeños desaciertos gráficos, por así decirlo, de proporciones, ¿ya? Pero esto está bastante bien logrado en general. Me pasa también acá con la Tania, hace un súper buen trabajo gráfico en relación a la posición horizontal y ese giro de superposición, ¿no es cierto?, de las extremidades. Me parece una gráfica tremendamente interesante, digamos, con esta curvatura que describe ese movimiento, que toma un poco a la cabeza como el eje de rotación y donde es posible, dentro de ese movimiento, determinar, ¿no es cierto?, que hay un punto donde logro estirar el pie para poder contrapesar y lograr el giro total, ¿ya? Entonces, igual, se respeta muy bien, muy sobriamente, digamos, el formato, está su imagen a un lado impecable, ¿no es cierto? Y el desarrollo geométrico del movimiento expresado en una grilla, ¿no es cierto?, de proporciones en relación al espesor de su cuerpo acostado sobre el suelo, sobre una superficie horizontal. Así que bien, Tania, me parece súper interesante esta gráfica que logra con claridad, ¿no es cierto?, explicar esa espacialidad, ese giro total, digamos, que tiene una distancia y que además, ¿no es cierto?, tiene ciertos hitos en poder representar ese movimiento y la espacialidad que logra en torno a él, ¿ya? Así que eso me parece súper interesante, ¿ya? Acá quizá un poquito menos, pero aún así se logra visualizar con mucha nitidez también esa permanencia en este espacio y relacionarlo a un cierto recorrido, ¿no es cierto?, de ingreso, de acercamiento a este armario, de sacar, de retroceder, de girar y de finalmente sentarse en el lugar, ¿ya? Así que yo creo que si bien no es tan potente como la imagen anterior, logra su objetivo, que es describir el uso de ese espacio a través de una circulación y una permanencia, ¿ya? Y en este caso se le da el énfasis a la permanencia, que es el lugar o el punto, digamos, estacionario y que luego, ¿no es cierto?, termina con la salida nuevamente del lugar, ¿ya?
Entonces es interesante que a pesar, ¿no es cierto?, que hay una mesa central, el movimiento se produce por este lado. Ella informa respecto de aquello, ¿ya?, que circula por este lado, porque va a buscar material acá, y luego ya hace una permanencia en este lugar, y luego vuelve a salir, ¿ya? Entonces creo que también está bastante sobrio, bastante limpio. La gráfica vista en planta respecto de su cabeza, de la silueta, ¿ya? Y ese pequeño óvalo que está ahí atrás, como en la espalda, son súper nítidos, súper claros, me parece bien presentado, digamos. Está la información necesaria, digamos, para entender que este es un lugar donde ella permanece durante ese recorrido que está informando, ¿ya? Igualmente, respeta el formato, la imagen al lado izquierdo, ¿ya?, y el análisis de ese movimiento, de esa ocupación de su cuerpo en ese espacio al lado derecho. Entonces, bien, me parece un trabajo elegante, sobrio, que no le incorpora más información que la justa y la necesaria para informar lo que le interesa comunicar, ¿ya? Entonces creo que un buen ejemplo también de aproximación, digamos, a este primer encargo, ¿ya? En el caso de Gonzalo, ¿ya?, también me parece un trabajo bien interesante en términos de, ¿no es cierto?, que él aquí está explorando la verticalidad respecto de un plano horizontal. Estoy detenido, pero, ¿no es cierto?, me cuelgo de una barra y por lo tanto mi cuerpo sube y baja en relación a un punto, ¿no es cierto?, que es esta barra que está ahí, ¿ya? Entonces, hay una descripción de ese movimiento vertical, ¿no es cierto?, en relación a esa horizontalidad que propone en la barra, ¿ya? Entonces, ahí se suman ciertas dimensiones, ¿no es cierto?, en términos de cabeza, ¿ya? Como en el fondo se expresa aquí, ¿no es cierto?, hay dos cabezas más a la barra y un poquito más para llegar ahí. Entonces, ese recorrido vertical, digamos, me parece interesante. Ahora, claro, no respeta el formato propuesto, sin embargo, logra graficar, ¿no es cierto?, ese movimiento y relacionarlo, digamos, a una cierta proporción del cuerpo, ¿ya? Y esto también me parece bien interesante, si bien no respeta el formato también y algunas dificultades gráficas, se las ingenia para transparentar, ¿no es cierto?, el objeto y de alguna manera describir que desde una posición, ¿no es cierto?, inicial, se alza, ingresa y se encorva para poder generar un proceso de limpieza del auto. O sea, está bien interesante esto de aquí, ¿ya? Me parece bien importante. Tal vez, digamos, hay algunos detalles aquí adelante, o aquí la tapa de la benzina, la manilla de atrás, que a lo mejor no hubiese sido tan relevantes, digamos, para lo que quiere informar, que es la limpieza del vehículo, ¿ya? Pero sí, no se respetó el formato y también hay algunos elementos o problemas gráficos que mejorar respecto de la silueta, básicamente, del ancho de las piernas, ¿no es cierto?, esta cabeza más alargada, que creo que no le ayuda tanto, digamos, al trabajo si hubiese sido una silueta realmente más relacionada a la forma real de su cuerpo, digamos, que sí aparece acá. Esto de la rodilla articulada, ¿no es cierto?, la camiseta, eso, no sé si le ayuda también mucho a la información. Yo creo que tal vez, claro, en este caso describe una actividad física y podría entenderse, pero las rodilleras aquí o eso, creo que está de más. Pero también, digamos, logra cumplir en cierta medida con lo que se propuso en el trabajo, así que no es un mal trabajo, creo que sí debe respetar los formatos y mejorar algunos problemas gráficos, digamos, pero en el fondo, en el concepto, tiene una buena aproximación también Gonzalo. Después del caso de Alexander Salgado, ¿no es cierto?, me gusta mucho la soltura de la gráfica. Si ustedes se fijan acá, él propone como 3 líneas, básicamente, una línea de piso, un punto medio, que es básicamente por debajo de la línea que estas piernas empiezan a correr, digamos, con velocidad. Aquí lo que se está mostrando es velocidad, ¿ya?
y una línea superior que de alguna manera permite ver un poquito cómo esa cabeza está sobre, en o más arriba ya, de esa línea. Entonces, aquí no hay una gráfica exacta del cuerpo, sino hay una interpretación más bien en términos del movimiento, ¿ya? Y creo que eso lo rescato porque se logra entender muy bien, no siendo una figura que describe exactamente al cuerpo, porque lo que se intenta más bien explicar acá es la velocidad, ¿ya? De ese movimiento, y por lo tanto esas líneas más sueltas ayudan a entender justamente ese estiramiento, ¿ya? Esa fuerza, ¿ya? Ese impulso que tiene el movimiento y la posición de los brazos, ¿ya? Entonces fíjense que acá hay una figura intermedia, ¿ya? Que ayuda un poquito a entender este gran salto, por así decirlo, y esa velocidad que está reconociendo. Entonces creo que gráficamente es bien interesante, digamos, esta figura y ayuda a explicar el fenómeno, digamos. No respeta el formato y en ese sentido creo que esta segunda gráfica no ayudó o no te ayudó mucho como la primera, ¿ya? Hay una secuencia acá, ¿no es cierto?, de algunos movimientos dentro de ese espacio, pero no hay una lógica detrás ahí que ayude a entender un poquito la información, ¿ya? Esta sobreuso, digamos, de círculos y de articulaciones más robóticas no ayudaron, digamos, realmente al trabajo en este sentido. El tema de la perspectiva, esta puerta que está ahí como en la parte de abajo sin una línea de corte, digamos, hay algunos detalles que habría que revisar y mejorar. Yo creo que esta segunda gráfica o este análisis de la segunda parte no fue tan potente, digamos, como la primera, ¿ya? Y eso, digamos, sí lo rescato de este trabajo, y lo otro es que también el formato hubiese deseado, obviamente, que la figura tuya, Alexander, hubiese estado a la izquierda y el análisis a la derecha en un formato más organizado, ¿ya? Sin embargo, yo creo que esta primera gráfica ayuda bastante, digamos, a la calificación, ¿ya? Y esta de acá, si bien desde el punto de vista técnico, por así decirlo, no logra un buen desarrollo, sí logra informar, digamos, de algunas actividades y de algún sentido de uso de ese espacio en distintas horas o en distintas posibilidades, digamos, ¿ya? Entonces ahí se logra visualizar una cierta relación de ese closet, ¿no es cierto?, que está acá, con las cortinas de las ventanas que están ahí al fondo, ¿no es cierto?, más la cama y el escritorio que están en el pie de la cama, ¿ya? Entonces hay una puerta de ingreso, hay un movimiento, hay ciertas estaciones, ¿ya? Pero gráficamente creo que no quedó muy bien ejecutado, digamos, la información. Y ahí yo creo que se puede mejorar bastante, digamos, ¿ya? Entonces ahí hay un punto a trabajar, ¿ya? Pero también logra informar ciertas cosas que son relevantes y que dan respuesta, digamos, al ejercicio, ¿ya? Y por eso también no es necesariamente, entre comillas, un mal trabajo, digamos, ¿ya? Informa de buena manera. Constanza Sepúlveda también me gustó bastante el trabajo. Está la imagen al lado izquierdo, se respeta el formato, hay una relación en base, ¿no es cierto?, a las cabezas, ¿no es cierto? Y tú describes aquí este movimiento de estar recostada sobre el piso y levantarse manteniendo las manos en un mismo punto, ¿ya? Entonces, te fijas, aquí hay una curvatura completa y de alguna manera también se relaciona con estas gráficas de colores, como en ese movimiento la cabeza, el hombro, ¿no es cierto?, y distintas partes del cuerpo toman un recorrido o una posición distinta, ¿ya? Entonces me parece bien atractivo. Tal vez mi sugerencia en este caso hubiese sido que la silueta hubiese estado un poquito más deslavada, más gris, más suavecita, y que estas figuras o estas manchas de colores hubiesen tomado un protagonismo mayor, ¿ya? Pero me parece bien, digamos, me parece súper bien este poder entender cómo las partes del cuerpo en un movimiento varían su posición
en el espacio, ¿ya? Así que bien interesante, digamos, esa gráfica. Y en este otro espacio también creo que se describe de buena manera, digamos, lo que ocurre acá, digamos, en términos del acceso, en los mobiliarios que hay, ¿no es cierto?, las permanencias que van ocurriendo en ese lugar y los desplazamientos. O sea, aquí hay una manera de uso que me parece bien, digamos, descrita. Un pie a la izquierda, un pie a la derecha, hay giros, digamos, se va mostrando esa situación. Quizás ahí hubiese sido interesante desrobotizar un poquito la imagen de planta, digamos, que es más o menos similar en todas. Probablemente hay partes donde la detención hubiese sido a lo mejor un elemento a analizar, o el giro aquí de la silueta para poder sentarse, entre otras cosas. Entonces creo que hay una repetición un poquito robótica de esa situación que podría haberse mejorado en la representación. Sin embargo, se lee con mucha claridad la planta, la vista desde planta, y cuál es el recorrido que se hace dentro de ese espacio en función de los objetos y de los elementos que se encuentran en él, ¿ya? Y esto, lejos, lo más interesante, digamos, ¿ah? Esta gráfica que describe muy bien ese movimiento con dos puntos fijos ahí en la mano y en los pies, y cómo el resto del cuerpo genera un movimiento, sobre todo esta cabeza que sube, llega a un punto ahí y luego baja y se vuelve a meter por debajo del hombro. Entonces, eso encuentro que fue un acierto bastante positivo respecto de describir ese movimiento y cómo, ¿no es cierto?, usa un cierto volumen, un cierto espacio para poder ser generado, ¿ya? Así que bien, Constanza. En el caso de Alan, ¿no es cierto? Ya, aquí había una imagen, que no la veo ahora, había una imagen, Alan, aquí en una fotografía arriba, que describía este paso, ¿no es cierto?, de venir caminando a sentarse, ¿ya? Entonces, me parece bien porque lo relaciona aquí con una cierta proporción, y esas líneas van marcando una cierta altura que luego va decreciendo, ¿no es cierto?, se va inclinando y llega a la posición definitiva, ¿ya? Por lo tanto, me parece también que hay una descripción, una buena descripción, digamos, del movimiento de las piernas, ¿no es cierto?, de los brazos, y cómo, ¿no es cierto?, se va inclinando ese cuerpo hasta adoptar esa posición final, ¿ya? Entonces creo que está bien la fotografía que tenías acá de esa secuencia, ¿no es cierto?, también ayudó a entender esa descripción que tú haces. Tal vez acá, después en esta segunda gráfica, ya está un poquito más, un poco más tosca en ese sentido, digamos. Claro, se ingresa, hay un movimiento, hay una flecha, hay un pie acá, 2, 3, 4, otros para acá, pero en realidad no queda tan claro, digamos, si es ese, digamos, realmente la secuencia de paso, o cuál tiene más jerarquía. Se supone que tal vez por el color rojo aquí, pero tiene igual peso estar sentado que estar acostado. No sé, ahí yo hubiese revisado un poco más esa situación, digamos, de la vista en planta, ¿ya? En relación al cuarto, ¿ya? Entonces, también hay un tema de formato que revisar, ¿ya? No obstante, me parece bien esta primera aproximación, mucho mejor que esta otra de planta, que solamente describe un poco los pasos para poder llegar a tres situaciones, digamos, ¿ya? Entonces ahí aparece una mancha, como dos líneas que describen una cierta franja, pero tampoco está como muy estudiada. Eso hubiese sido interesante, a lo mejor, en vez de los zapatos, ¿no es cierto?, de esa huella, haber visto esa franja en relación a la silueta del cuerpo, ¿ya? A cómo se estira, a cómo los brazos, digamos, generan un cierto perímetro de uso en ese espacio, ¿ya?
pero igual logra, digamos, describir ciertas cosas que se querían para esta entrega, así que también no es un mal trabajo, ¿ya? Leonardo, aquí me parece bien, digamos, esta relación, aquí una doble relación, digamos, acá hay una altura aquí entregada un poco por la cabeza, pero lo interesante de eso es que esa altura aquí se empieza a relacionar cómo yo voy poniendo ese pie en esa altura, ¿ya? Una cabeza, dos cabezas, tres cabezas, y cómo, ¿no es cierto?, mi cuerpo empieza a flectarse, a inclinarse hacia atrás, ¿no es cierto?, para lograr dar respuesta a esas distintas alturas. Entonces, ahí hay una cierta aproximación que me parece interesante, vista de lado. Y vista de frente, ¿no es cierto?, más bien se exploran como esas aperturas laterales que puedo lograr con el brazo y con el pie, sin perder mi eje de verticalidad, ¿ya? Entonces, ahí me parece clave, digamos, esta información que está relacionada a los pies, ¿no es cierto?, de Leonardo. Y eso, inteligentemente, ¿no es cierto?, lo relaciona, o sea, relaciona esta imagen con una escalera dentro de un espacio y logra, ¿no es cierto?, de alguna manera describir el movimiento de la pierna desde una situación A, que estar detenido frente a la escalera, una situación B, que es subirme con los pies sobre la primera grada, ¿ya? Creo que tal vez ahí, Leonardo, el trabajo anterior, desde el punto de vista gráfico, era más potente, digamos, porque tú le asignabas ciertos colores, ¿no es cierto?, y describías ahí unas curvaturas intermedias que aquí se pierden un poco. Entonces creo que ahí bajó un poquito en relación al trabajo que logramos corregir con anterioridad. Y lo otro acá, ¿no es cierto?, la cabeza expresada en círculos tampoco ayudó mucho. Tal vez hubiese sido interesante ver esa unión final de ese recorrido de un peldaño, ¿ya? Pero son temas que se pueden ir, obviamente, mejorando. Hay algunos problemas gráficos, ¿no es cierto?, bastante rígida la pierna para lograr este movimiento y que tú lo describes acá, digamos. O sea, esto está perfecto, ¿ya? Entonces, lo que hubiese uno esperado ver es justamente esto, ¿ya? Esta misma gráfica, pero digamos, esta fotografía que tú haces de tu pie en una gráfica de análisis acá, ¿ya? Y cómo en el fondo eso impacta a la cabeza, porque fíjate que está absolutamente vertical, ¿ya? Y tú en la otra gráfica no, tú decías que aquí había una inclinación, entonces creo que ahí se perdió algo en ese proceso, ¿ya? Que hubiese sido interesante revisar. En el caso de Christopher, ya, aquí también es interesante porque tiene su imagen, respeta el formato, tiene su imagen al lado izquierdo, tiene el análisis al lado derecho, y sin embargo, ¿no es cierto?, él aquí se inclina, hace un movimiento, una rotación con el brazo, que tal vez ahí hubiese sido ideal haber cuidado un poquito ese giro y ese brazo, digamos, realmente, porque aquí se va bajando más bien y no describiendo esa rotación, ¿ya? Entonces hay algunas cosas que desde el punto de vista gráfico sería interesante corregir, igual que esa curvatura, a lo mejor si tú te fijas, a lo mejor no están ahí, un poquito más curva. Hay ahí un pequeño problema gráfico que corregir, pero sí es interesante que, digamos, que tú señalas que en la medida que tú ese brazo lo inclinas hacia la izquierda, hay un desplazamiento del cuerpo, ¿ya? Yo creo que eso es lo más interesante en este caso, ¿ya? Y tú relacionas la proporción de la altura a manos, que también es algo que puede ser, digamos. O sea, tú aquí estableces que tienes un total de manos en relación a la altura que puedes llegar a lograr con el brazo extendido, ¿ya? Tal vez hubiese sido interesante desde el eje de simetría de tu cuerpo hacia el lado, tal vez cuántas manos también se lograba relacionar, ¿ya? Y respecto a este espacio, también hay un intento, ¿no es cierto?, de reflejar a través de la huella del pie cómo es ese desplazamiento. Ya aquí hay un recorrido bastante homogéneo que mantiene la velocidad, que vuelve, que se gira, se sienta y que luego sale, ¿ya? Y aquí hay unos ciertos giros, hay una cierta
posiciones que están relacionadas como a la apertura de la puerta, ¿ya? Que podrían ser. Creo que sí, describe al menos algún pequeño detalle o un mayor detalle respecto de esos puntos, de esos giros, que me parece que está interesante, en los puntos de permanencia, ¿ya? Y también en relación a lo que ese espacio le está permitiendo hoy día, que es entrar, rodear la mesa, sentarse y volver a salir, ¿ya? Entonces, eso está bien, digamos, desde el punto de vista de la gráfica en planta. Ahora, hubiese sido interesante también haber mejorado algunos pequeños aspectos gráficos, digamos, que tienen relación probablemente aquí con este ancho, con la apertura de la puerta, ¿cierto? La puerta se abre ahí en el eje del muro, hay una bisagra. Esta línea de apertura, a lo mejor no sé si es tan relevante, a lo mejor esto podría haber estado mucho más clarito, o más gris, digamos, con un menor peso. Pero se logra el objetivo que es describir básicamente el recorrido que él realiza en este espacio en función de los objetos y de los elementos que se encuentran. Entonces acá hay recorridos y permanencia, ¿ya? Y eso creo que es interesante porque es un poco lo que vamos a abordar en la siguiente tarea, en el siguiente ejercicio, ¿ya? También en el caso de Paloma, un trabajo bien interesante el que hace en términos de poder reflejar una cierta intensidad de los movimientos en relación al color, digamos. Hay movimientos que son mucho más amplios, hay otros que son mucho más pequeños, hay ciertos ángulos, ¿no es cierto? Y que hay una exploración respecto de hasta dónde puedo llegar, hacia atrás, hacia adelante, y eso queda representado, digamos, en esta gráfica. Hubiese sido interesante, Paloma, tal vez, ¿qué hubiese pasado si te eliminas de aquí? Si tu figura sale de acá y solamente queda esa gráfica final. Hubiese sido interesante ver, digamos, el resultado de eso. Pero se entiende que es en relación a esta vista lateral y creo que el resultado gráfico es bien interesante, como la distinta espacialidad que logran distintos movimientos del cuerpo y de los puntos de articulación en una vista lateral, ¿ya? Y eso relacionado además en una escala de altura, ¿ya? Que probablemente aquí está definida en función de la cabeza, ¿ya? Entonces, una grilla y una gráfica bien interesante sobre esos movimientos, ¿ya? Así que bien ahí. Lo que me agradó bastante también el manejo, digamos, gráfico de la imagen, en términos de poder establecer ciertas permanencias con un color, digamos, ¿ah? O sea, el estar acá acostado, el estar acá y el estar acá, tienen una mayor permanencia respecto de otro color que puede describir más bien el recorrido. Entonces, fíjense que aquí encima hay una cinta de color, ¿ya? Y abajo de la imagen está expresada esa cinta de color en términos de las permanencias que puedo lograr en la cama, frente a la ventana, en la silla, al pararme a prender acá la luz, ¿ya? Entonces, si yo veo esta imagen y veo esta cinta arriba, podría de alguna manera establecer una cierta relación de esos colores con permanecer en ciertos lugares. Yo le podría dar temperatura, por ejemplo, esto, es decir, que acá son lugares donde estoy más tiempo, a lo mejor logro mayor temperatura. Por ejemplo, podría llegar hasta pensar en algo como eso, pero acá estamos estableciendo ciertos lugares de recorrido respecto de otros lugares que generan permanencia, ¿ya? Y si eso aún no quedaba claro en esta gráfica, ¿no es cierto?, se entrega acá, digamos, ¿ya? Tiempo, espacio y movimiento, ¿ya? Son los temas que en este caso a Paloma le interesan. Yo revisé esto, también hice un comentario que hubiese sido interesante. Esta silueta que era un poquito como repetitiva, acá ya logra posarse a la ventana, pero como que se va trasladando un poco en forma fantasmagórica. Entonces, es interesante que a lo mejor esta, que está más separada, hubiese tenido la posibilidad de haber abierto las piernas, aquí como que va caminando, digamos. Entonces, hay como
como que voy trasladando la silueta solamente, pero sin embargo cumple el objetivo gráficamente de poder expresar ciertos movimientos que están relacionados con las permanencias y los recorridos que ella identifica en la imagen superior, ¿ya? Me parece bien interesante, digamos, la manera gráfica con la cual se hace el análisis y creo que cumple, digamos, bastante bien la comprensión espacial de ese lugar en abstracto, por así decirlo, ¿ya? Así que un buen trabajo, Paloma, con esas aprensiones tal vez de poder haber indicado exactamente esos movimientos, más que esta silueta como que fantasmagórica que se va repitiendo de la misma manera y que hacen un poco monótona la presentación de la silueta en ese lugar, ¿ya? Y lo otro, digamos, el formato, hubiese sido también interesante usar, digamos, esa relación, ¿ya? Que aquí sí se respeta y acá no se respeta. Entonces podría haber sido una al lado de la otra en una hoja horizontal. Pero bien, me parece muy atractivo, digamos, gráficamente hablando, el trabajo. Bien logrado, Paloma, ¿ya? En el caso de Anita, ¿no es cierto? Está su imagen y después está acá la gráfica, ¿no es cierto?, en una grilla donde se expresan dos movimientos, hay un ángulo aquí de apertura, ya en relación a su brazo estirado y su pie inclinándose hacia un costado hasta el punto de no perder el equilibrio, ¿ya? Entonces acá hay unas líneas que expresan un poco esa rotación, esa distancia en términos de una grilla, ¿no es cierto?, que su cabeza y su eje de simetría, y por lo tanto me parece que hay una descripción literal del movimiento. Sin embargo, creo que le ayuda bastante esta gráfica lateral de inclinación, digamos, o sea, para poder lograr mantener el pie izquierdo en la misma posición, para poder mantener el eje de simetría y de equilibrio, por así decirlo, en este caso, ¿no es cierto? Tengo que extender estas dos extremidades, ¿ya? Y pasarme con esta parte del cuerpo hacia el otro lado para contrapesar, ¿ya? Entonces, esa pierna se mantiene, ¿ya? Y eso está bien recogido, ¿ya? Entonces, ahí hay una descripción literal, digamos, del movimiento, y hubiese sido interesante a lo mejor haber recibido, digamos, algún análisis mayor respecto solamente de la descripción literal del movimiento. Y acá en la segunda gráfica creo que sí tiene problemas de proporciones, de perspectiva, que obviamente las van a ir trabajando en representación, digamos. Esta alfombra que se presenta hacia abajo, por ejemplo, y que no tiene la perspectiva que trae la ventana. Ahí hay temas a resolver, sin embargo, también, digamos, acá la exploración va en relación a poder estar, ¿no es cierto?, en la superficie horizontal del suelo, subirse a la escalera y llegar, digamos, con los brazos extendidos hasta un punto alto en el closet o en el mueble, ¿ya? Aquí, claro, aquí se echa de menos un poquito la prolijidad de la gráfica en términos de la perspectiva, en términos del análisis del movimiento. Creo que esta secuencia fotográfica me ayuda a entender mejor lo que ocurre respecto de esta de acá. Entonces, lo que hubiese sido interesante es que esta gráfica, este análisis, me hubiese aportado a lo mejor mayores detalles de ese movimiento. Sin embargo, ¿no es cierto?, acá aparece la pierna doblada, el acto de subir, que es un poco esta segunda imagen, digamos, en esta secuencia 1, 2, 3, ¿ya? Así que yo creo que ahí mi sugerencia es un poquito a revisar la gráfica, revisar, digamos, la perspectiva. Estas líneas también cobran bastante fuerza, empiezan a competir. La ventana a lo mejor no es algo que era necesario para comprender este movimiento, ¿ya? Probablemente solamente la cajonera abierta ya me ayuda a entender que tú
ibas a llegar, digamos, a ese punto alto, y que para eso yo necesito estirar mi cuerpo lo máximo posible, ¿ya? Y además subirme en otro elemento. Entonces, como yo desde un plano horizontal me cambio a otro plano horizontal, que es la superficie de la silla, para finalmente extender mis brazos al máximo para poder llegar a un punto arriba. Creo que faltó ahí poder desarrollar gráficamente mejor esa situación, ¿ya? Sí respeta el formato en este caso, acá igual, así que en ese sentido también está bien, digamos, aquello. En el caso de José Valenzuela, ya también es considero que es un buen trabajo, similar, ¿no es cierto?, en términos de estas gráficas de colores que describen esos movimientos. Probablemente es interesante tener tu imagen sola acá al lado, y luego la gráfica por sí sola describiendo esos movimientos, a lo mejor con una imagen mucho más deslavada, ¿ya? No obstante, hay una aproximación también a relacionar las proporciones, ¿ya?, en una unidad del cuerpo, ¿ya?, y por lo tanto también cumple de buena manera. Sin embargo, acá lo más interesante de esto, digamos, es esta gráfica. Yo esto lo encuentro súper bien logrado, ¿ya?, que describe básicamente el pararse de una superficie horizontal que está en una altura mayor, ¿ya? Por ejemplo, una cama. Si yo estoy acostado, ¿no es cierto?, y me levanto, y cómo, ¿no es cierto?, esa línea azul describe como la secuencia que tiene el pie, y cómo acá, ¿no es cierto?, me voy inclinando, me voy levantando en una secuencia de movimientos que describen como el paso a paso. Yo creo que esta gráfica, esta de aquí en particular, está súper bien lograda, digamos. Todas estas rayas que se superponen describiendo esa secuencia, y luego el despiece, ¿ya?, moviendo lateralmente cada uno de los pasos, por así decirlo. Entonces, mirar esto y mirar esto me permiten, digamos, entender ese movimiento de estar acostado y finalmente lograr ponerme de pie, ¿ya? Entonces, aquí estoy agachado, aquí estoy parándome, aquí me reclino sobre la cama, digamos, y bajo los pies. Entonces, esto me parece súper, súper interesante desde el punto de vista gráfico, y cómo describe ese movimiento en la secuencia, ¿ya? Esto es lo mejor del trabajo, José, para mi gusto, así que me parece muy bien. Y luego, al comedor, ya describo una cierta secuencia de ingreso, ya de giro, ¿no es cierto?, de correr la silla, de sentarme, y luego me vuelvo a parar, me vuelvo a girar y salgo, ¿ya? También hubiese sido interesante, a lo mejor, deslavar un poquito más el mueble, y de tal manera que hubiese tenido más protagonismo la silueta, porque aquí se ensucia un poquito el dibujo, a pesar de que los colores ayudan un poco a entender la situación de llegada, ¿no es cierto?, que se mezcla ahí un poco con el azul al sentarse, luego el azul en el giro de salida, y luego el retirarse, digamos, en celeste. Me parece interesante también la manera gráfica, está correcta, digamos, describe distintos movimientos, así que también me parece muy, muy interesante. Sin embargo, me quedo lejos con esta de acá, digamos. Esta creo que una muy buena gráfica para describir lo que ocurre, digamos, desde la situación horizontal hasta estar de pie. Tal vez hubiese revisado estas dos figuras finales que bajan, digamos, y ahí como que entra la perspectiva en una vista que es más bien lateral, ¿ya? Entonces ahí tal vez hubiese corregido solamente estos pies, digamos, a la altura de estos de acá, digamos, que supone que aquí está tomando el piso. Acá, claro, yo puedo decir perfecto, pero es que yo ahí me acerqué un poco más adelante, pero si estoy mirando en una vista frontal, probablemente no se da, y si estás describiendo una vista en perspectiva, entonces ahí hubiese faltado a lo mejor agregar algún elemento que hablara de esa perspectiva. Bueno, pero son unos pequeños detalles, digamos, que uno podría, digamos, comentar, digamos, pero me parece muy bien logrado
esta gráfica en particular, ¿ya? Bien, José. En el caso de José Vargas, se respeta el formato, pero me parece tremendamente atractiva esta gráfica que está acá, ¿ya? Estoy en equilibrio, ¿no es cierto? Ahí parado sobre este poste y luego hago ese tremendo giro y caigo sobre la arena, ¿ya? Entonces, esta manera gráfica de representar ese movimiento, ¿ya? Donde solamente la silueta es la que cobra la relevancia y hay noten que no todas las siluetas tienen la misma el mismo grosor, digamos, ¿ya? Aquí lo que yo estoy haciendo de alguna manera es fijar 3 posiciones clave: inicio, intermedio y final, ¿ya? Y genero ahí esas otras posiciones que son intermedias que van describiendo el movimiento, ¿ya? Y eso lo relaciono a una escala, ¿ya? De tamaño que está asociada alguna parte del cuerpo que no queda absolutamente clara, digamos, pero que la gráfica final que se genera un poco hace que uno perdone un poco esa relación, ¿ya? Probablemente aquí puede ser un pie, probablemente acá la cabeza, no queda absolutamente claro, pero lo relevante en este caso es esta gráfica del movimiento, como yo estoy en una posición, me agacho, tomo impulso y luego me lanzo hacia atrás, ¿ya? Y empiezo a rotar, mi cabeza baja, mis pies se rotan para lograr, digamos, el aterrizaje y finalmente estiro el pie para caer sobre la arena. O sea, esto lo encuentro súper bien logrado, José, ¿ya? Esta gráfica, lejos también, muy bien expresado el movimiento. De la misma manera, ¿no es cierto?, hubiese deseado que esta nitidez, ¿no es cierto?, de esta primera gráfica hubiese estado aquí también. No es que no esté, está, pero con un poquito menos de calidad gráfica, por así decirlo. La perspectiva está relativamente correcta, quizás este plano está un poco levantado, pero son pequeños detalles. La pata de la mesa, ¿no es cierto? Una línea, a lo mejor tú no querías representarla, hay una ventana, entonces tú generas ahí como este recorrido donde está la ventana, ¿no es cierto? Te echas atrás, te giras, corres la silla y te sientas, ¿ya? En ese sentido, creo que esta primera gráfica está lejos, mucho más bien desarrollada y mucho mejor lograda que esta segunda, ¿ya? Entonces la invitación ahí un poquito a llevar este tipo de calidad gráfica a esta otra exploración, ¿ya? Sin ser una mala exploración tampoco, digamos, pero se echa de menos, digamos, esta calidad que está aquí, ¿ya? Y eso es un poco lo que te podría, digamos, comentar, digamos, como tema a mejorar. Lo otro que me interesa recalcar acá es lo que se denomina la valorización de la línea, ¿ya? Si hay algo que es más importante, bueno, lo cargo más. Si hay algo que es menos importante, como este punto de apoyo, que es el poste que está inclinado, lo dibujo mucho más clarito. Entonces, ese tipo de información, donde a mí lo que me interesa mostrar más bien es la silueta y cómo esta gira, más que el punto de apoyo, creo que ahí sí hay un entendimiento de qué es lo que quiero comunicar, ¿ya? Y gráficamente se logra, y se logra súper bien, ¿ya? Se logra de muy buena manera. Y es un poco lo que se hubiese deseado en esta segunda gráfica, ¿ya? Pero es un muy buen trabajo también. Me gustó mucho esta descripción del movimiento en relación a la fotografía, ¿ya? Además que el movimiento, un movimiento complejo, digamos, ¿no? También hay que decirlo, digamos, y se logra graficar de buena manera, ¿ya? En el caso de Camila, yo pensé que tenía la imagen acá y la gráfica al lado, pero después me di cuenta que no, que tenías tu foto girada. Por lo tanto, aquí también había un tema de formato que revisar y que básicamente tú ahí relacionas la extensión de los brazos en la posición de descanso, lateral y superior, ¿ya? Y eso lo llevas, digamos, a una cierta graduación en términos de la proporción que tiene tu cabeza en la altura, ¿ya?
Ya, bueno, sí, se logra, digamos, de alguna manera, digamos, la información, pero se echa de menos, digamos, un cierto análisis mayor, más que decir, mira, acá esa línea representa mi brazo extendido. Ahora, es interesante que a lo mejor, como se señaló por ahí, el análisis no logra entenderse 100% al verlo. Yo corregí, entonces yo entiendo que tú lo que estás tratando de explicar acá es que el muro posterior de un recinto en el cual tú estabas mide 2 anchos de brazo extendido más un poquito, ¿ya? Sin embargo, si alguien no ha corregido antes, a lo mejor no logra visualizar. Entonces, gráficamente tal vez eso se hubiese mejorado con una línea de un color distinto, acá una línea roja o azul o verde o de algún color, ¿ya? Y esa línea al repetirla con el mismo color acá, uno relaciona inmediatamente, ¿no es cierto?, que hay una distancia y que esa línea se vuelva a repetir acá. Entonces, claro, yo sé porque me contaste, digamos, pero probablemente alguien que no tuvo la corrección y que no se informó por esa vía, gráficamente no logra transmitir 100% esa información. Entonces, tal vez ese es un poco el comentario que podría hacer, de que si esta línea hubiese estado relacionada gráficamente con un color y se hubiese repetido acá, se hubiese entendido un poquito mejor, ¿ya? Y acá en la cocina, ¿no es cierto?, también aparece este movimiento del paño. Sin embargo, aquí hay un brazo estirado que al relacionarlo con la imagen tampoco me quedó muy claro a qué punto o a qué uso o por qué, digamos, está en esa posición, digamos, cuando tal vez aquí se hace más hincapié en el paño y en este movimiento de limpieza que hay sobre la cubierta. No lo sé, tal vez se tomó el paño y se dejó ahí. No queda 100% claro en la imagen, ¿ya? Sin embargo, la manera gráfica de representar aquello no está del todo incorrecta, digamos, me parece bien los pliegues de los brazos, que se estira, baja acá y hay una secuencia, digamos. ¿Ah? Lo que tal vez no ayuda es que de alguna manera esta silueta opaca mucho también el resto, digamos. ¿Qué pasa con el otro brazo? ¿Qué está haciendo? Entonces ahí hay una cierta manera de informar que no logra informar todo, digamos, logra informar parcialmente de aquello. Entonces eso yo creo que podría haber sido tal vez mejorable, si bien la gráfica es bastante correcta, digamos, en cuanto a las proporciones, en cuanto a las medidas, digamos, y lo que se quería representar. Yo creo que ese tema de la línea hubiese ayudado y probablemente acá también un poco de transparencia o a lo mejor, como el trabajo anterior, la valorización de la línea para poder marcar, digamos, algunos puntos claves dentro de la secuencia del recorrido, no se logran leer del todo, digamos, 100%. Hay una parcialidad nomás en cuanto a eso, porque acá se logra ver que está el brazo doblado, que hay un movimiento en una fase y luego en otra fase, pero probablemente hubieron otras intermedias por las cabezas que hay acá. Entonces eso no queda tan bien reflejado, ¿ya? Esa parcialidad creo que no jugó tan positivamente en ese caso, ¿ya? Y lo otro, el formato, creo que también era interesante haberlo respetado, ¿ya? Eso como comentario, Camila. Martín, me parece también un una buena representación literal, digamos, del movimiento, donde estás de pie, hay una pequeña inclinación, una apertura, y esas líneas representan aquellas aperturas y esos movimientos. Sin embargo, aún sigue siendo un poquito literal. Entonces, es interesante también ver gráficamente, digamos, qué análisis más allá de esa curvatura o esa extensión se perseguía, porque tú podrías haber dicho, a lo mejor, me interesa saber cuánto puedo abrir la pierna, pero tal vez
aquí se empieza a superponer, digamos, porque si tengo esa pierna inclinada para acá y esa apertura hacia el costado, a lo mejor hubiese necesitado contrapesar a un lado. Entonces ahí como que hay bastante información, pero no queda 100% claro lo que quiere informar, digamos, ¿ya? Esas líneas ayudan un poco, pero estas cuatro o cinco piernas, ese ángulo para allá, respecto de esa apertura, no lo sé, tal vez hubiese tenido que inclinar un poco el cuerpo. Está esa posición, esta otra segunda, pero no sé si ese ángulo de apertura respecto de esa apertura horizontal de la pierna, no sé, por esa inclinación que tiene. Tal vez un frame justo en el movimiento. Entonces, ahí hay algo que todavía hubiese sido interesante poder recalcar, ¿ya? Pero está interesante desde el punto de vista de poder verificar algunas posibilidades, digamos. Aquí, por ejemplo, hay una sutileza, el pie está hacia adelante, pero acá se estira, digamos. Entonces, hay una parte de la silueta que sale de esa línea inicial, ¿ya? Porque aquí hay un estiramiento. Hay pequeñas cosas, aquí esta mano que gira, digamos, y que logra una cierta apertura, pero no es tan claro en informar, digamos, lo que busca, digamos, transmitir. Y acá hay un espacio, ¿no es cierto?, con la entrada, esta mesita, el refrigerador. Entonces acá está esta misma vista, pero en planta, con la persona aquí en el punto de acceso, y nos vamos de nuevo a las huellas, pero en este caso estas huellas están más bien graficadas en una cierta tridimensionalidad, ¿ya? Entonces acá hay algunos problemas gráficos todavía en la perspectiva, esa línea del cielo respecto de esta línea de la superficie de la mesa. Si tú te fijas acá, está un poquito más horizontal, aquí está muy vertical, es como que si giraste la mesa hacia atrás, digamos. Entonces ese tipo de cuidado, digamos, es interesante mantener, ¿ya? Y acá lo que se trata de graficar, digamos, una pequeña secuencia, digamos, del ingresar, retornar, abrir y sentarse, digamos, que podría ser, por ejemplo, voy a comer algo, entro a la cocina, saco algo del refrigerador y me siento a comer. Entonces ahí hubiese sido interesante que esos pasos se hubiesen estudiado un poquito más en detalle. Había unas gráficas anteriores que en ese sentido estaban mejor logradas, ¿ya? Porque aquí como que pego un salto, después pego otro salto para allá y me giro. Entonces, claro, aquí hay una superposición, pero creo que aquí falta un poquito más de análisis, un poquito más de detalle, ¿ya? Pero no mal trabajo, digamos, en el sentido logra describir una cierta circulación, ¿ya? En relación a una secuencia que es entrar, sacar algo y sentarse, ¿ya? Algo del refrigerador y sentarse a comer, por ejemplo. Así que creo que eso, digamos, se podría haber mejorado o haber cuidado. En el caso, ¿no es cierto?, de Javiera, también creo que hay una muy buena aproximación a la secuencia de estar de pie y llegar a sentarse completamente en el suelo, digamos. Aquí estoy de pie, acá estoy sentado a una cierta altura, luego me agacho otro poquito y finalmente llego a estar totalmente sentado en el piso, ¿ya? Claro, se trata de explicar, ¿no es cierto?, esos intermedios con estas líneas, y tal vez ahí creo que son mejores estas líneas de este grupo que estas de acá, digamos. Todavía están muy tiesas ahí porque probablemente acá el pie tiene una pequeña flexión, el codo también hace lo suyo, entonces creo que aquí todavía ese análisis no aparece y aparece como recién aquí, digamos, en estas líneas. Entonces hubiese sido interesante ver esas líneas precisamente cómo se daban en esa trayectoria. Y lo otro que también podría rescatar de esta secuencia, el movimiento de la cabeza. Si bien acá aparece un círculo, podría haberse trabajado de una forma un poco más de silueta. Claro, tiene ese recorrido, esa inclinación adelante para poder sentarse, ¿no es cierto? Luego vuelve atrás y luego vuelve a despegarse hacia adelante en otra inclinación. Y este recorrido que hay aquí es bien interesante, digamos, de poder seguirlo.
pero creo que esas líneas rectas de acá también no jugaron, digamos, el aporte que podrían haber hecho en términos del movimiento real del cuerpo en esa secuencia, ¿ya? Que aquí sí lo logra, esas líneas en diagonal, estas que están acá me parecen súper entretenidas. Si hubiese logrado a lo mejor apagar, por así decirlo, esta silueta y haber visto solamente esas líneas, también es interesante ver qué pasa. Y acá me parece atractivo esta línea, digamos, que describe una superficie horizontal, digamos, y una serie de posibilidades del cuerpo en relación a estar sentado a un costado del escritorio, digamos. Entonces estoy sentado, me desplazo, me tiro para atrás, me estiro las manos, me giro y vuelvo a sentarme. Aquí hay algo bien interesante, digamos, en esa gráfica. Entonces se explicitan 4 posiciones, ¿ya? Mucho más concretas y otras intermedias que explican una cierta secuencia. Me parece bien interesante y bien lograda esta gráfica, y lo que más rescato es esta línea, que la sola existencia, digamos, de esta persona con esa silla hacen aparecer, ¿ya? Esta superficie. Si ustedes se fijan, acá tengo unas piernas, ¿ya? Aquí están estiradas, pero acá no aparecen, porque este plano opaco, de alguna manera, está informando, digamos, de que está en una altura entre esas piernas y entre los brazos, ¿ya? Y que este elemento que finalmente se logra ver acá. Entonces creo que en eso sí hay un cierto gráfico donde se logra informar de esa superficie, y aparecen algunos elementos aquí que describen una cierta situación de trabajo. Entonces uno podría decir, oye, acá yo estoy en el computador y estoy dibujando. Entonces es un escritorio en el fondo, porque esa mesa podría haber sido un comedor, podría haber sido la cocina, podría haber sido cualquier cosa, digamos, ¿ya? Entonces gráficamente creo que informa de manera correcta este elemento, y esa secuencia también ayuda, ¿ya? Así que bien en el trabajo, Javiera. Creo que hay unas pequeñas cosas ahí a mejorar, sobre todo en esta parte de la gráfica y estos círculos. La forma tal vez, o la silueta, que aquí parece un poco más, como más aplanada, digamos, y ese círculo ahí, ¿ya? Así que me parece interesante, digamos, sobre todo esta última gráfica. Bueno, este lo había ya comentado. Aquí estaba la secuencia que les había hablado. Y el dormitorio con los pasos, digamos. Lo habíamos visto. Esto es no, me equivoco. Son las notas. Bueno, eso es un poco los comentarios finales. Yo, la verdad, insisto, los quiero felicitar. Hay un buen trabajo acá en general. Hay un esfuerzo individual para poder informar ciertas cosas. Obviamente hay detalles, porque estamos partiendo, digamos, hay ciertos temas, digamos, que no logran cierta abstracción, que son mucho más figurativos, son dibujos mucho más artísticos, digamos, más representativos, más que analíticos, digamos. Entonces ahí hay un tema a trabajar. Respetar el formato, también otra cosa que es interesante poder en el fondo homologar para que los trabajos tengan la misma posibilidad comparativa, digamos, de poder revisar las gráficas de igual manera. Entonces, ese orden del formato ayuda un montón, ¿ya? Y obviamente hay algunos problemas gráficos que se espera se vayan solucionando, que se vayan mejorando, y que vayan, digamos, agarrando un cierto nivel técnico. Sin embargo, debo decir que sí, en la gráfica del compañero que dibujó ese salto para atrás, por ejemplo, hay un muy buen nivel gráfico, como también en lo que hizo Paloma, lo que hizo José, digamos, la Tania, la Josefa Olivares en su minuto también. Entonces, bueno, la idea es justamente de esto es poder ver los trabajos de los compañeros y hacer, digamos, una autoevaluación un poco de su propio trabajo,
entender en qué cosas se pudieron haber mejorado, el tiempo también a veces juega en contra, situaciones personales, un montón de cosas, ¿ya? Yo eso lo entiendo, lo comprendo de esa manera, y por lo mismo creo que se logró un buen avance. Yo estoy contento, estoy bien conforme, digamos, en general, con muchas de las cosas que se mostraron acá, ¿ya? Así que los quiero invitar, digamos, a que sigan con esa motivación, con esa energía, digamos, en los trabajos que están desarrollando, ¿ya? Marcelo Pérez, Felipe Verdugo y Jennifer Villegas, yo estoy al debe en eso, no sé por qué razón no vi sus trabajos, así que yo inmediatamente después de acá me pongo a revisarlo y les informo su calificación, ¿ya? No sé por qué no logré ver esos archivos. Ahora, si no llegaron o algo, les mando un correo al tiro para que me lo reenvíen, no sé, ¿ya? Y si están, simplemente los reviso, los califico y le escribo ahí por el correo la retroalimentación. Así que, bueno, eso en general, estoy contento, como les digo, estoy bien conforme con varias de las gráficas que lograron sacar, digamos, así que bien. La idea es no decaer y seguir avanzando, ¿ya? Eso, a modo general, ahora me gustaría un poquito abrir la conversación, cualquier comentario que quieran hacer de su parte, si tienen dudas respecto del trabajo que viene, lo que ustedes quieran, digamos. Este momento es para ustedes. Profe, ¿cuánto vale en porcentaje el encargo número 2? 20%, va subiendo, 10, 20, 30 y 40. El de ahora vale un 20% y hay que armar una base, este cubo, ¿no es cierto?, que va a ser como el soporte para poder trabajar la cinta. Entonces, claro, tiene un nivel de complejidad de armado mayor y por lo tanto también la fotografía, las imágenes que ustedes logren de ese objeto son clave. Entonces ahí mi sugerencia es que midan bien, digamos, los ángulos donde tomen la fotografía y ciertas proximidades que puedan explicar, digamos, esa secuencia o esos puntos, digamos, esos 9 puntos que ustedes van a determinar en este recorrido. Y por eso la palabra de recorrido y permanencia son clave, ¿ya? Que lo rescatamos de este trabajo anterior, donde vimos que, ¿no es cierto?, hay desplazamientos, y esos desplazamientos quedan de alguna manera insinuados por los objetos que existen lateralmente, y también esos mismos elementos permiten algunas permanencias, ¿ya? Y esas permanencias están asociadas a actividades, y esas actividades son las que ustedes tienen que definir. Tienen que definir 9 actividades que ustedes van a representar en esta cinta, ¿ya? Entonces, van a tener que pensar cuáles son esas actividades y cuáles son las características, ¿ya?, de ese espacio factibles de construir con una cinta que me permitan definirla, ¿ya? Entonces, obviamente, si hago una cinta que está a una altura respecto de un plano del cubo, a lo mejor ahí yo me voy a sentar, ¿ya? Entonces, ahí tengo una permanencia, una actividad puntual que es sentarse. Pero no todos van a sentarse igual, ¿ya? Podría tener 2 cintas, ¿ya? Y me siento acá. O podría tener un borde, el vértice del cubo, y me siento en el vértice del cubo. O tengo un plano horizontal que baja abruptamente y me siento en ese borde, no sé, o sea, ahí ya va a ir dependiendo mucho de la definición de las actividades que ustedes van a trabajar y de qué manera las van a informar, ¿ya? Eso. Martín. Profe, yo Sí. tengo dudas respecto a la cinta, no, como que no me la ¿Ya? logro imaginar bien. No sé cómo hacerlo. O sea, no sé con cartón, pero puede ir pegada, ¿cierto? O tiene que ser Claro, como...
Lo que No pasa es es el como una cubo, tira hecha así de una. claro, la cinta es continua en el concepto de que tiene un punto de inicio y un punto final, ¿ya? Va a recorrer por dentro del cubo, puede salir al cubo, volver a entrar, llegar arriba, salir hacia arriba, ¿ya? Pero la construcción de la cinta puede ser por pedazos de cartón que van logrando esa continuidad, ¿ya? No es que sea una cinta continua en el sentido que yo voy a lograr conseguir un cartón de 3 metros y ese lo voy a ir doblando, no. El sentido de continuidad es que los distintos tramos, ¿no es cierto?, deben tener un punto de inicio y un punto de término. Y en ese recorrido, ¿ya?, desde el punto de inicio y el punto de término, voy a proponer 9 hitos o 9 puntos donde voy a proponer permanencias, ¿ya? Entonces, esas permanencias deben ser informadas a través de los pliegues, de los cambios de ancho, del ir y venir, etc. Entonces, esos 9 puntos son primero los que deben pensar. Y segundo, cuáles son las características que debería tener la cinta para que esa actividad se pueda leer ahí, ¿ya? Si tengo un plano horizontal en la cinta, a lo mejor yo pongo la silueta acostada arriba y ya estoy describiendo una actividad, digamos que está recostado sobre una superficie horizontal, ¿ya? Pero a lo mejor si yo quiero informar que esa situación es piso o es cama, a lo mejor, o está relacionado a algo, voy a tener que a lo mejor incorporar otro elemento en la cinta, etc. Entonces, pensar muy bien cuáles son esas 9 permanencias, 9 hitos, 9 actividades que quiero hacer o construir con la cinta, y luego ver de qué manera las ordeno dentro de este cubo en un recorrido, ya va la cinta, se pliega, digamos, y ahí tengo una posibilidad de sentarme, sigue recorriendo, gira, digamos, y vuelve, y a lo mejor ahí yo tengo otra posibilidad de sentarme, pero con una mesa, por ejemplo, 2 cintas que están en 2 alturas, digamos, yo me puedo sentar aquí en el medio y a lo mejor usar esa otra superficie para describir una situación de trabajo o de comer, etcétera, ¿no? Entonces, se construye por trozos de cartón que se van pegando para formar la continuidad total, digamos, desde un punto de inicio hasta un punto final. No dijimos qué largo tenía la cinta. El largo son 9 actividades, el largo son 9 permanencias en esa cinta, digamos, ¿ya? Ustedes podrían decir, no sé, a lo mejor mi cinta mide un microcubo y las 9 actividades las tengo superpuestas en ese microespacio, o otro, no sé, va a decir, mi cinta recorre, digamos, todos los niveles y sale y vuelve a entrar y sube y vuelve a bajar, y en ese recorrido tengo esas 9 permanencias, esas 9 actividades. Por eso es que un trabajo súper individual, digamos, y que algo tendrán que informar, digamos. A su cinta algo debe decir respecto a cómo recorrer y cómo lograr permanecer a través del manejo de solamente el pie forzado de una cinta, ¿ya? Y ahora la altura del cubo, ¿ya? Es fija. Su altura en relación a la escala que tiene, la escala de reducción que tiene el cubo, es la que varía, ¿ya? Y que se supone que son ustedes con la mano estirada, ¿ya? Y el ancho de la cinta va a ser, digamos, lo que dé su cuerpo con el brazo estirado lateral o con los 2 brazos estirados en forma lateral. Pueden jugar con ese ancho también. Pero la continuidad es en términos, digamos, de entender que tiene un principio y un fin, ¿ya? Cómo construyo esa cinta puede ser por añadir distintos pedacitos de cartón, digamos, y para poder lograr esa continuidad. Y eso, Camila también tenía la mano levantada. Camila, Profe, ¿sí? y la cinta, en vez de ser un cartoncito o algo así, ¿puede ser una goma eva, que en este caso es como más flexible? No.
No te sugiero la goma eva, porque lo que queremos buscar son más bien pliegues y cortes que contengan plano. Ahora, si tú con la goma eva crees que puedes lograr eso, está bien, úsala, pero yo creo que un papel o un cartón, digamos, cumple bien la función, digamos, y es menos compleja en ese sentido, digamos. La goma eva tendrías que pegarla de canto, ya ahí se te genera, digamos, un tema, digamos, de pulcritud de la maqueta que a lo mejor no te va a jugar a favor. Entonces, el papel, creo que no sé, se ocupa en una cartulina negra, por ejemplo, papel negro, y la pegan traslapada una encima de otra, ni se va a notar, digamos. Haciéndole un pequeño corte con el cartonero sin llegar a cortar la hoja, sino pueden marcar ahí un pliegue y pueden ir jugando con esa posibilidad, digamos. Yo creo que una cartulina o un papel o una hoja de blog andaría bien, digamos. Mi respuesta, no te sugiero trabajar con goma eva. Prefiero que trabajes con papel o con cartón o hoja de blog o cartulina negra o ese tipo de material. Ya, profe, gracias. Christopher. Profe, que yo tengo una duda. ¿No ve que dijo que teníamos que hacer como unos mini nosotros, cierto, de cartón? Eso Sí. hay que representar. ¿Hay que hacerlo 9 veces también? 9 ¿O no? veces, sí. 9 veces, pero no necesariamente en la misma figura. La idea es que la figura apoye a los pliegues que tenga la cinta, cinta. para describir la actividad. Ya. Y el cubo era de 10 por 10, ¿cierto? Sí. O sea, todo. Ya. Sí. Eso. Profe, Sí. entonces la corrección de mi Felipe. trabajo me la va a enviar al correo, ¿cierto? Sí. Ya. Gracias. Ok, Felipe. Bueno, la idea es que puedan ir avanzando y que el día viernes puedan tener algo para poder corregir, digamos. Yo creo que la posibilidad de corregir no la deben perder. ¿Ya? Lo peor que pueden hacer es no corregir. O sea, lo mejor que les puede pasar es que me tengan hasta las 3 de la tarde sentado diciéndole cosas. Eso yo creo que es fundamental, ¿ya? Pero yo creo que se entiende, digamos, la idea es generar un recorrido al interior del cubo y en ese recorrido, digamos, esta cinta va teniendo pliegues o va adoptando ciertas formas para poder asociar a esa forma que tiene la cinta una cierta actividad, ¿ya? Eso es todo. Y son 9 actividades distintas que esa cinta debe acusar. Y para que no quepa duda, porque pensamos en un minuto que no la agregara en la figura, pero para que no quede duda, ¿ya? La idea es incorporar esta silueta a escala para que informe y no quede duda de la actividad que la cinta está armando, que la cinta está ofreciendo o informando, ¿ya? José Vargas. ¿José? No sé si levantaste la mano o te quedó la mano. Perdón, profe, que se me había quedado pegado el celular. Ahora sí, la consulta. Quería saber si el grosor de la wincha que nosotros tenemos que hacer tiene que ser siempre el mismo o puede ir variando según lo que está representando la cinta. Puede variar. Puede Sí, variar. entonces, Tú tienes un ancho mínimo y tienes un ancho máximo, que está definido en la presentación que hicimos el día viernes. El ancho mínimo es tu silueta con un brazo estirado y el ancho máximo es prácticamente tu altura, digamos, o sea, un cubo. ya, perfecto. Gracias, Es casi profesor. un cubo, es un poquito menos de un cubo, porque no está con el brazo estirado, sino que es en la altura, de la cabeza al pie. ¿Ya? El ancho máximo es casi, serán unos 7 centímetros más o menos. ¿Ya? Y el mínimo será la mitad, probablemente. Hay que ver un poco cuánto No, con el brazo
Es que, bueno, es un ejercicio a propósito para que puedan, en el fondo, entender la relación de escala de su cuerpo con un cubo. El cubo el que no varía, su cuerpo el que se va a ajustar al cubo, ¿ya? Ustedes con el brazo estirado es igual a la altura del cubo, ¿ya? Y en relación a eso, el ancho de la cinta son en la misma proporción, pero ustedes con el brazo estirado, el mínimo. Y ustedes con los dos brazos estirados corresponde al máximo o al ancho máximo que puede tener la cinta. Ahí pueden jugar. Pueden abrir la cinta en diagonal, pueden tener cambios de ancho, digamos, un recorte. Lo que sí, digamos, tiene que entenderse que es una continuidad, que parte en un punto la cinta y termina en otro punto del cubo. Y en ese recorrido, ¿ya?, ocurren 9 cosas, que son 9 actividades o 9 permanencias. Entonces, siguiendo con esa lógica, supóngase, yo tengo un grosor, ya escogí un grosor para definir, no sé, mi cinta se está convirtiendo en un piso, y después se va a adelgazar. Sí, se puede. Se puede, pero siguiendo esa regla del mínimo ancho y el máximo ancho. El mínimo es la proporción de tu cuerpo con un brazo estirado y el máximo los dos brazos estirados. Dentro de ese rango se tiene que mover la cinta. En el ancho, digamos. Profe, la cinta se puede doblar como yo quiera, ¿cierto? Sí, como tú quieras. Se puede torcer, puede retornar, puede llegar a un punto, curvarse y retornar y volver a curvarse y subir, subir en un plano inclinado, horizontal, vertical. Y las personitas también pueden estar en cualquier punto que yo quiera. Tipo, pueden estar Sí. entre medio de dos cubitos pequeños. Sí, puede estar sobre el cubo, a alguien se le podría ocurrir, no sé, generar un vacío bajo el cubo y está debajo del cubo. Vale, Es gracias, un profe. trabajo libre. El único pie forzado es que hay una grilla, que es un cubo, ¿ya? Y sobre ese soporte hay una cinta que describe 9 actividades, 9 puntos. Voy a prender la luz que se me hizo de noche. Un segundo. Ahí sí. Y ahí sí. ¿Ya? Entonces la idea es que puedan ir pensando un poquito, pueden ir croqueando, pueden ir simulando, digamos, con la cinta ciertas posiciones para ver si se ajustan a alguna actividad en particular o no. Eso sería súper práctico, súper útil para el día viernes, para poder decir, mira, sí, se entiende que aquí puede pasar esto, o si tienen una idea y la quieren compartir, o no compartir también puede ser, digamos, que quieren guardarse esa idea para sorprender, bueno, es válido también, digamos, pero la idea es que podamos corregir algo, que podamos comentar. Obviamente yo también voy a preparar, digamos, material para clarificar con mucho más detalle lo que se esperaría como un producto, digamos, gráficamente, para que lo vean, digamos. Capaz que hasta me ponga a maquetear, digamos, llega el modelo para el viernes, no sé. Ahí lo voy a pensar una buena manera para que quede bien claro, ¿ya? Pero hay un soporte que es el cubo y una cinta que recorre este cubo. Eso, digamos, es lo fijo para todo. Y esa cinta tiene 9 hitos o 9 puntos que deben informar de una actividad o de una permanencia, ¿ya? Y esta silueta en el fondo se adosa a ese punto para aclarar aún más que se trata de cierta actividad específica y no otra, ¿ya? Eso, o sea, ustedes pueden dibujar una silueta que se está colgando de una barra arriba del borde, tratando de hacer flexiones, o sea, ustedes van a definir las actividades. Ustedes van a definir las actividades. Los 9 puntos, digamos, en relación a las actividades que quieren informar. Recorridos y permanencias son las palabras claves. Pueden revisar información también en internet, ¿ya? ¿Qué es un recorrido? ¿Qué es una permanencia en arquitectura? ¿Ya?
algo ya hemos ido hablando. Las permanencias están relacionadas, digamos, al estar, digamos, en un tiempo determinado, realizando o ejecutando una actividad. Y los recorridos son los desplazamientos que yo voy a lograr, ¿no es cierto?, entre esos puntos de permanencia, digamos, de estar en un lugar estacionario, entre comillas, o no, digamos, pero ejecutando una cierta actividad. Para ir a dormir, ¿no es cierto?, yo tengo que recorrer hasta el dormitorio y posarme sobre la cama, digamos. Entonces la permanencia sería estar acostado sobre la cama, y el recorrido, digamos, el viaje que yo hago o el desplazamiento que hago para llegar hasta ese punto que reúne ciertas condiciones espaciales para poder desarrollar ese acto, ¿ya? Entonces la cinta es un poco eso, ¿ya? Hay recorridos y hay permanencia. Entonces, cuenten algo interesante respecto de eso. Pueden ocupar hasta la misma estructura del cubo para relacionar eso. Entonces, la manera en que ustedes describan esa manera de recorrer el cubo con esas actividades en ciertos puntos claves también es bien interesante. Aquí se requiere también de pensamiento crítico, ¿eh? No da lo mismo poner las actividades en cualquier parte, digamos, ¿eh? Entonces, bueno, vamos de a poco, vamos primero por la estructura para definir un poco los anchos, los largos, esas cosas, y luego vamos por las permanencias, los recorridos y cómo los podemos ir organizando, ¿ya? Acuérdense que yo soy parte del equipo de ustedes, digamos, o sea, yo también tengo que ir apoyando, guiando, comentando, sugiriendo cosas para que logremos un buen resultado, ¿ya? Véanme como parte del equipo, no como el profesor, digamos, que no sé qué, no sé cuánto. Mi rol es de acompañarlos en este proceso, de guiarlos, de ir apoyando, de ir comentando, de ir diciendo, no, esta cuestión no, esto sí, etcétera, etcétera. Entonces, eso es súper relevante. No sé si José, ¿tienen la mano levantada? José Valenzuela. Sí, profe, las 9 imágenes tienen que cada una mostrar de estos 9 movimientos. La silueta que van a recortar en el cartoncito, la idea es que la puedan situar en la cinta o junto a la cinta de manera tal que primero dice la silueta, ojo, aquí hay una de las 9 actividades, aquí hay una de las 9 permanencias que se piden. Y segundo, la forma que tenga la silueta debe estar relacionada a la actividad que quiere informar. ¿Ya? Estar sentado, estar caminando, estar acostado, estar sentado o apoyado en un mueble, estar mirando un muro, etcétera. O sea, ahí estar colgado de un lugar. Pero el rol de la silueta es informar de esa permanencia, de esa actividad que ustedes quieren proponer ahí, con esos pliegues de la cinta. ¿Mm? O sea, me explico. Si hago una superficie horizontal y pongo mi silueta acostada sobre esa superficie horizontal, ustedes podrían decir perfectamente con esa silueta acostado ahí que lo que están describiendo es estar acostado o estar tendido sobre una superficie horizontal, ¿ya? Si pongo otra silueta caminando en un plano inclinado o en un plano horizontal, bueno, lo que ustedes están informando ahí básicamente es que la persona se está desplazando, está caminando o está subiendo una rampa, ya, así de simple, digamos. Entonces, esa silueta debe tener la forma apropiada a la actividad que está informando. Entonces, volvemos al ejercicio número 1. ¿Cómo mi cuerpo, cómo son las partes, ¿no es cierto?, de mi cuerpo en relación a una actividad determinada? No es lo mismo estar sentado conversando en un living que estar sentado comiendo en un restaurante, ¿ya? Los dos son maneras de estar sentado. Alguien podría decir, oye, yo voy a mostrar 9 formas de estar sentado, y todas distintas, pero la misma actividad, pero son 9 maneras de sentarse diferentes. Bueno, vale, es válido. Entonces, depende de cada uno. Insisto, a lo mejor tengo un puro pliegue en la cinta y empieza y termina ahí mismo, pero ese pliegue me permite hacer 9 actividades diferentes. Entonces son las siluetas las que me informan de esas 9 maneras distintas
de usar el pliegue? No lo sé. Por eso, es súper libre el trabajo en ese sentido. Un poco lo del recipiente de agua, ¿no? Claro, debe tener la cinta un punto de inicio, un punto de término. Pero no estamos diciendo qué largo debe tener, digamos, ¿no? Puede ser una cinta eterna, etcétera. O sea, depende de cada uno. ¿Cómo pueden informar nuevas actividades distintas, digamos, en esa cinta? Lo interesante es ver un poco ese recorrido que ustedes puedan proponer. ¿No? Si se va a ir poniendo interesante, créanme, de a poquito van a ir visualizando ciertas potencialidades, ciertas posibilidades, ¿ya? Y eso es lo interesante, porque se vincula con la creatividad, con la manera de poder mostrar algo, que no necesariamente va a ser la misma manera de mi compañero. Y ahí es donde el taller empieza a potenciarse. Eso, así que yo creo que el viernes deberían ya tener algunas cosas dibujadas, rayadas, ¿no es cierto? Por otro lado, creo que voy a cargar la tablet también para poder rayar otras cosas tantas y voy a ver si logro armar algunas pequeñas imágenes, digamos, o mostrarle alguna cosa práctica, un modelo o algo ya armado para ir clarificando un poquito más la idea. ¿Mm? Eso. Eso por ahora. No sé si hay más consultas, inquietudes, preguntas. Permiso. Bueno, me queda felicitarlos por esta entrega y espero que la que venga sea mejor todavía. Así que esa es la idea. E insisto, yo los voy a ir acompañando. Preguntas, dudas, las que quieran, digamos. La idea es que entreguen un trabajo interesante, crítico, que permita entenderse con claridad, ¿ya? Y que las fotos que hagan sobre ese objeto sean las más apropiadas para poder informar de buena manera de esas 9 actividades, ¿ya? Por lo tanto, probablemente ahí van a ver unas imágenes de la totalidad del cubo. Ahí sería conveniente armar un buen mini escenario, no sé, pues pueden arrimar o la misma cocina, o una mesa contra un muro, o un cartón doblado, que haga un poco de contraste, un pedazo de papel pegado por abajo y otro papel igual, una cartulina, digamos, en la muralla y arriba una mesa, que haga un buen contraste y tomen una imagen general, ¿no es cierto? Y después pueden hacer algunos pequeños zoom con el mismo celular, y de esa manera pueden ir describiendo bien esa secuencia. Pero bueno, eso lo vamos a ir conversando. Yo creo que ahora podrían ir pensando en qué actividades podrían ser. Primero, qué actividades podrían ser. Y luego, qué es lo que necesita cada una de esas actividades para realizarse en la realidad, ¿no es cierto? Y cómo eso yo después lo puedo tratar de interpretar con la cinta, con algunos pliegues, con algunos cortes, con algunos giros, con ir y venir de la cinta, etcétera. ¿Cómo puedo construir a escala, obviamente, esas condiciones mínimas que requiere ejecutar esa actividad? ¿Mm? Entonces eso podría ser algo interesante. O sea, si viene la cinta, sube un poquito horizontal, baja de nuevo, sigue caminando, vuelve a subir horizontal, baja de nuevo y tengo 2 lomitos, a lo mejor puedo poner 2 personas a conversar. Entonces yo me siento a conversar ahí, por ejemplo, no sé. El mismo caso, la misma cinta, pero la siguiente curva es más alta y tiene un retorno hacia atrás y vuelve a bajar, y a lo mejor ahí yo puedo sentar a alguien que está apoyado sobre una mesa, tipo bar, no sé, etcétera. O sea, aquí la creatividad también juega un rol fundamental, ¿no? Entonces vayan pensando, vayan imaginando, vayan dibujando,
vayan rayando, definan cuáles son las actividades que van a trabajar. Pueden ser 9 distintas, pueden ser similares, etcétera, ¿ya? Lo interesante es que puedan describir, digamos, cada una de ellas con la cinta y con la silueta, digamos, asociada a ese punto en la cinta. Bien, eso por mi parte. No sé si hay más consultas, más preguntas, comentarios. Bien, entonces agradecerles su conexión, su participación, las preguntas, la paciencia, a no decaer. Han hecho un buen trabajo hasta acá. Sigámoslo haciendo. Cuenten conmigo en ese proceso, así que vamos a ir avanzando. Estamos avanzando bien. Mantengamos esas ganas, digamos. Eso por mi parte. Así que, si no hay más consultas, les agradezco mucho la paciencia y nos vemos el viernes. Yo quedo con una tarea también. Hay 3 trabajos que tengo que incorporar acá, ¿ya? Eso. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Chao, profe. Chao, Cuídense. Chao, profe. Nos vemos, Christopher, Alan. Chao, profe. Chao, profe. Chao, Martín. También. Chau.